Hola, ¿qué tal? Me da gusto poderlos saludar en esta pequeña videocápsula correspondiente a nuestra sesión que teníamos programada para el día de hoy. Vamos a empezar a analizar lo que es nuestro plan de estudio. Les comparto pantalla en el aspecto de que podamos avanzar nosotros en retroalimentar lo que menciona nuestro objetivo. Recuerden que ustedes, maestrantes, futuros maestrantes, serán ustedes quienes den hincapié al conocimiento de una legislación de negocios correspondiente. En el caso de que es necesario y una obligación conocer los elementos esenciales del derecho para así nosotros poder trabajar en conjunto en el aspecto de conllevar conocimientos jurídicos básicos. Por ello, nosotros nos debemos de basar en los fundamentos constitucionales indispensables, noción del derecho mercantil y sociedad mercantil en general. Vamos consecuentemente a la unidad 1, Fomento Constitucional Mexicano. Habla de la conceptualización básica. Dentro de esta conceptualización básica es importante mantener el concepto de derecho. El concepto de derecho vamos a entenderlo como el conjunto de normas jurídicas que va a regular la conducta del hombre que vive en sociedad. Ese concepto de derecho es fundamentalmente básico en el aspecto de que es importante que nosotros, para tener una relación fundamental del derecho, debemos de tener en cuenta que conociendo el derecho podemos saber en qué momento vamos a tipificar en la norma, en qué momento nosotros vamos a poder hacer uso de un derecho, de una obligación. Es por ello que la importancia de conocer que el derecho va a regular la conducta del hombre y precisamente qué tipifique, es decir, que tiene que encuadrar a lo que establece una norma, una ley, algo que relativamente se hace por un proceso legislativo. Vamos a hablar sobre la diferencia de hecho jurídico y acto jurídico. Ok, muchas veces nos preguntamos, ¿qué es un hecho jurídico? El hecho jurídico relativamente se refiere a lo que puede intervenir o no en nuestra voluntad. Es decir, tenemos en cuenta que el hecho jurídico en determinada parte puede que no intervenga la voluntad. Ejemplo, las normas fiscales, las normas de derecho, son muchos asuntos de índole jurídico que no piden la voluntad de nosotros como sujetos pasivos de si podemos pagar determinados tributos o si estamos de acuerdo a la aplicación de determinada norma. Es por ello que en el acto jurídico el derecho nos hace hincapié que tenemos esa observancia de intervenir por medio de nuestra voluntad la decisión de determinadas consecuencias del derecho. Ejemplo, para nosotros en materia práctica son los contratos, la prestación de servicios profesionales. Nadie nos puede obligar. Si existe, por ejemplo, en el contrato algún vicio del consentimiento, como error, dolo, mala fe, el acto jurídico puede ser nulo. Hay actos jurídicos también que llevarían a cabo su inexistencia por el motivo de estar sometido a uno de estos vicios del consentimiento. Recordemos que la organización del Estado mexicano es fundamental para nosotros. Para determinar esta observancia del derecho, tenemos que tener en cuenta que la organización del Estado, en cuanto a los poderes que nos representan del Estado, tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Por qué su importancia? Porque debemos de saber la jurisdicción competente en el dado caso que se nos presente tanto un asunto práctico como teórico. Ejemplo, ustedes quieren saber las legislaciones más actuales, por mencionar en materia turística, pues debemos de saber dónde buscar una ley. En este caso vamos a analizar al Poder Ejecutivo como los representantes del órgano supremo federal, en este caso es el presidente de la República. Cuando hablamos del Estado es el gobernador y en materia municipal es el presidente municipal. En el caso del Poder Legislativo, se encarga de legislar, crear leyes, hace hincapié el artículo 71 y 72 constitucional en relevancia que ellos van a considerar por iniciativa de ley o bien por
cámara de origen o cámara revisora realizar la ley competente de materia que sea de estudio. Ejemplo, hay una excepción a la regla cuando trate de materia de impuestos. La cámara de origen siempre será la de diputados y la revisora la de senadores. Y a diferencia del poder judicial, el poder judicial se va a encargar de la distribución de la justicia. Ejemplo, en el caso de los contratos sería materia civil o materia mercantil, juzgados competentes en materia civil en nuestra jurisdicción, en nuestro caso. Por mencionar en materia fiscal, bueno, entonces sería competente la legislación, el Código Fiscal Federal. Por mencionar algunos citados ejemplos. Por ello, la importancia y la relevancia de los mismos. Así también haremos conocimiento de lo que es la aplicación temporal y territorial de la ley. Algo importante para nosotros, porque en el tiempo y en el espacio las leyes van cambiando, las leyes son diversas. En el tiempo se refiere a la aplicación de la norma, es decir, la temporalidad que es vigente la norma y territorial en cuanto a su aplicación. Hay leyes que no se aplican en todo el territorio de la misma proporcionalidad o de la misma equidad o justicia bajo estos términos mismos. ¿Por qué? Porque el territorio puede afectar según las fuentes del derecho, que son las reales, las históricas y las formales. Por mencionar en las reales, cita a lo que implica la sociedad y algo que nos afecta o beneficia y que protege la Constitución es el derecho consuetudinario. En el territorial, por ejemplo, aquí en Chiapas se han suscitado diversos aspectos en donde podemos ver evidentemente que en territorialidad el derecho consuetudinario está abarcando en práctica un poco más que el derecho positivo. Por mencionar en materia mercantil, en muchas ocasiones no aseguran un derecho con un contrato formal y se hace un contrato por usos y costumbres de palabra o etcétera. Si ambas partes convienen y no hay más que manifestar, todo de acuerdo. Pero, por ejemplo, cuando ya se presentan algún inconveniente y alguna de estas partes demanda, pues resulta que territorialmente dicen, es que por usos y costumbres aquí se practica así, pero no, siempre vamos a procurar que el derecho positivo sea una norma suprema como lo establece el artículo 133, en cuanto que la Constitución es la supremacía constitucional, es decir, se tiene por superior y la inviolabilidad de la norma, como lo indica nuestro 136. Ahora, en lo que respecta al derecho mercantil, en el derecho mercantil, proyecto, vamos a definirlo como el conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos, las cosas que tienen que ver con el comercio. ¿Qué es? Vamos nosotros a regular en el comercio. Existe un artículo base fundamental que tenemos que estudiar que nos permite que eso que se puede comprar, vender, arrendar, todo lo que es materia mercantil. Aquí tenemos que estudiar el 75 del Código de Comercio. Es muy vital para nosotros. Les adjunto una parte de lo que establece el código citado del Código de Comercio. Quienes se reputan en derecho comerciante, las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, las sociedades constitutivas con arreglo a las leyes mercantiles, sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. El artículo 4 de citada ley, código, perdón, las personas por accidente con o sin establecimiento fijo, es decir, cuando realmente se hacen actos de comercio no eventuales y accidentalmente podemos crear un acto de comercio. Una excepción, los extranjeros serán libres para ejercer el comercio según lo que establece, lo que se hubiera convenido en los tratados con sus respectivas naciones y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los extranjeros. Importante, la palabra crédito significa creer, ¿verdad? Es un préstamo de dinero que una parte otorga a otra con el compromiso de que a futuro reciba devolver dicho préstamo de forma gradual en un solo pago, bien puede intervenir intereses. Un ejemplo, la tarjeta bancaria. Creo que muchos hemos citado ese ejemplo. Algo relevante para estudiar los títulos de crédito. Estos se regulan por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Nos da la definición en su primer artículo como cosas mercantiles. Dichos títulos
su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. Recordemos que estos títulos facilitan la transacción en cantidad de dinero, entonces es muy importante recomendar el cheque, la letra de cambio y el pagaré, los que son de más uso para nosotros en materia de legislación. Importante, contratos, y aquí creo que es de fundamental que basemos conforme a lo que establece el Código Civil de Chiapas, ya que es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinados a crear obligaciones y generar derechos. Un contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones. Les cito el concepto de compra-venta. Recuerden, el realizar un contrato significa una obligación de un dar, de un hacer o un no hacer. Esto es muy importante en su última actividad que se les programa, debido a que se les pide que llenen los requisitos de un contrato, indistintamente de la fundamentación en la legislación, que pido únicamente lo básico, es decir, estos que se les proyecte en pantalla a partir del 2222. Aquí lo importante para ustedes, maestrantes, es cantidades, especificar bien las cantidades en número y letra, no se olviden, significa establecer el punto 00 y bien sobre 100, moneda nacional, escribir correctamente entre paréntesis en letra la cantidad que corresponde, escribir y sobre todo redactar correctamente las características de la cosa mercantil, del bien susceptible también en materia mercantil. Eso es lo que se va a valorar y se va a calificar. De antemano les pido que en el contrato que se les envía como formato, cuando lo trabajen y realicen sus cambios, puedan subrayar dentro del mismo para que así relativamente pueda ver mucho más a fondo lo que ustedes han trabajado. Recuerden que es parte fundamental establecer ese consentimiento, establecer ese acuerdo y principalmente lo que les acabo de mencionar. Vamos a hablar de la fianza. Es un contrato que no se les pide como tal, pero debemos especificar donde una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor de este si no lo hace. Recuerden que la fianza puede ser gratuita u onerosa. Gratuita, soy tu fiador, no te preocupes, no te cobro nada. Te presto incluso el dinero y mi nombre para que yo pueda ser tu fiador, pero si relativamente al que es oneroso corresponde mi nombre a que también pueda cumplir con esa obligación, entonces también relativamente debo, si es mi derecho, cobrar un interés y si asiste, me lo deben de pagar como tal. Fideicomiso. Importante, el fideicomiso se transmite a una institución fiduciaria, a un banco, la propiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encaminando la realización de dichos fines a propia institución fiduciaria. Aquí recordemos que el fideicomiso es un porcentaje de intereses que nos otorga a la institución fiduciaria porque el fideicomitente hizo un depósito de determinado dinero hasta que el fiduciario lo retire, el fiduciario ganaría los intereses, el fideicomitente recuperaría su capital. Perfecto. Es muy importante mencionar las sociedades mercantiles. Recordemos que toda sociedad mercantil va a tener una personalidad jurídica que crea para iniciar una actividad económica de lucro. Mencionamos el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acciones y cooperativa. De vital importancia que conozcamos que la sociedad mercantil como persona moral establece todos sus lineamientos básicos de la constitución de la misma en el documento conocido como Acta Constitutiva. El derecho fiscal es lo último que nos corresponde analizar en nuestra sesión. Rama del derecho público que comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas entre el Estado en su carácter de autoridad fiscal y los gobernados en su carácter de contribuyentes. El fiscal, el Estado, va a ser el sujeto activo en el cual va a ser el encargado de la recaudación,
de nuestros impuestos, y el sujeto pasivo, los contribuyentes, estamos obligados al pago de esas contribuciones, como bien lo establece el 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. Es cuanto, muchísimas gracias, agradezco su atención y sus comentarios en foro. Recuerden que es parte de su calificación. Es un gusto poderlos saludar por este medio, me despido cordialmente, sin menos hacer hincapié, uso de participaciones, cumplimiento de actividad en tiempo y forma. De antemano, dudas o comentarios en foro o al número de su servidora. Es un gusto poder saludarlos, quedo de ustedes. Gracias.